Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Le doy la bienvenida a todos los televidentes de Telemedellín que nos acompañan en esta transmisión especial en el primer encuentro internacional El Poder de las Metrópoles y su rol en la conservación de la biodiversidad y sus servicios de los ecosistemas para la naturaleza y las personas. Este programa de televisión es especial para los televidentes porque vamos a tener todos los paneles, las intervenciones, porque queremos que nuestros televidentes de Diálogos Metropolitanos estén conectados con este pensamiento mundial, con todo el trabajo que todas y todos ustedes vienen realizando y vienen orientando en cada una de las organizaciones, de las entidades y su trabajo que es muy importante para que las personas de Medellín y del área metropolitana que ven el programa se conecten y entiendan por qué muchas de las decisiones que se toman, de las orientaciones estratégicas, tienen un gran sentido y tienen una gran conexión con el mundo. No estamos haciendo cosas solos, sino que estamos haciendo un trabajo de sinergia y de conexión. Vamos a empezar con Brigitte, a usted es la que abre el programa de televisión y estaremos, es una gran responsabilidad para compartir con usted todo el trabajo que se viene haciendo desde el Instituto Alexander Humboldt. Me permitiré leer su hoja de vida, bióloga de la Universidad Javeriana, experta en temas ambientales y biodiversidad en Colombia. Adelantó estudios adicionales de posgrado en ciencias ambientales, economía ecológica y manejo de recursos naturales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos a disfrutar de su conversación, de su presentación. Bienvenida. Bueno, de nuevo aquí en el podio. Muchísimas gracias por la deferencia que me dan para iniciar este panel. Hay un libro reciente de Andrea Wurz, que es una biografía de Alexander von Humboldt, en el que dice Humboldt y la invención de la naturaleza. Que es un título que podría ser muy controversial. ¿Cómo así que la invención de la naturaleza? La naturaleza no es una invención, es un hecho dado, es algo que existe y que no hemos sabido entender, que podemos describir, interpretar, pero la idea de inventar la naturaleza es un poco atrevida. Y creo que no, creo que es precisamente a partir de esa tradición humboldtiana y romántica en que debemos entender para llegar a este momento particular de la historia en que las ciudades se han convertido en la nueva naturaleza. Estamos inventando las nuevas naturalezas con unos criterios científicos o a veces no tan científicos. Estamos experimentando cosas de maneras inesperadas y complejas, pero indudablemente estamos recuperando la capacidad de lo humano de organizar la vida, de reintegrar esa biodiversidad a nuestra cotidianidad. Von Humboldt no llegó tan lejos, no se imaginó el tamaño de las transformaciones ecológicas que iban a ocurrir 250 años después. Sin embargo, sí hizo una evaluación muy persistente y un comentario constante acerca del papel de los seres humanos en esas transformaciones, e hizo un llamado a que la ciencia debería ser la base de la comprensión de los efectos de esas transformaciones sobre los propios seres humanos. Humboldt fue minero, Humboldt fue consultor, Humboldt fue artista, y a partir de esas actividades nos entregó un mensaje muy claro sobre los riesgos y las ventajas y oportunidades que tenían la cultura de transformar todos los ecosistemas o transformar el mundo. El mundo de las ciudades es
el espacio, es el hábitat de nosotros como animales humanos. Hemos construido las ciudades para satisfacer nuestras necesidades, pero también como un experimento social absolutamente inesperado. Ciudades en el planeta, pues ahí hace 3000 años Tenochtitlán ya existía, cuando llegaron los españoles a América, las grandes ciudades africanas y asiáticas también tienen historias muy largas, pero la noción de la ciudad contemporánea como consumidora de energía, como hueco negro, digamos, del ecosistema, donde todo se precipita y donde todo queda a veces inmovilizado, es un tema completamente de la modernidad. Y en ese espacio, en ese ecosistema donde vivimos nosotros como animales humanos, tenemos una tarea fundamental de resignificar nuestra existencia. Es ahí, en las ciudades, donde las personas ponen en juego su cuerpo, de nuevo, en un ambiente completamente distinto al que normalmente tendríamos, en un hábitat distinto al que tendríamos como primates. Y por eso la primera experiencia de lo humano es una experiencia hoy en día urbana. Y eso es bueno y malo. Tiene sus efectos particulares. Uno de ellos es la dificultad para entender las escalas del funcionamiento ecológico, porque estamos en un ambiente completamente o muy modificado, muy controlado por nosotros mismos, por tanto nos cuesta trabajo conectar esa vida urbana con las funciones ecológicas de las que dependemos. Entonces olvidamos, y se ha dicho recurrentemente, de dónde viene la comida, de dónde viene el agua, cómo se genera la energía y cuáles son los efectos de nuestras heces, de nuestros residuos y de nuestros consumos. Pero cuando la ciudad comienza a complejizarse, esos fenómenos de conexión ecológica propios de cualquier hábitat comienzan a convertirse en procesos problemáticos y empezamos a quejarnos de la contaminación del aire, empezamos a experimentar problemas de abastecimiento y de distribución de agua y de alimentos, en fin, experimentamos problemas emergentes de un ecosistema que no existía, pero que son problemas ecológicos y que requieren una interpretación ecosistémica. De manera que pensar la ecología humana es una clave importante para, desde lo local, volver a habitar el planeta. Y yo creo que ese es uno de los mensajes importantes del poder de lo urbano. En las ciudades tenemos hoy en día una capacidad gigantesca y aún poco utilizada, debo decir, para interpretar ecológicamente hablando lo que significa construir un hábitat para los seres humanos, para 7.000 millones de seres humanos, de los cuales un gran porcentaje están ubicados en ambientes construidos. Esa oportunidad de volver a vincular lo local, es decir, el cuerpo, el hábitat inmediato y el resto del territorio, es de lo que hablaban hace poco, mencionando la importancia de los territorios suburbanos y de los territorios rurales. Volver a resignificar esa relación, la provisión de alimento, como decía. En fin, la funcionalidad ecológica sigue siendo fundamental para garantizar la persistencia de las ciudades. Entonces tenemos que repensar esa relación en términos ecosistémicos y también, obviamente, la huella ecológica de las ciudades. Y eso está sucediendo simplemente porque tiene que suceder. Aquí es donde estamos experimentando en carne propia los problemas ecológicos que surgen de vivir en esta particular manera. Por tanto, la ciudad es el espacio llamado a la innovación. Es el espacio que nos dice no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, pero simplemente porque no había estos problemas o no han existido estos problemas nunca en la historia. Estamos afrontando una condición emergente y ese es el llamado al cambio transformativo. Es decir, uno no puede solucionar nuevos problemas con viejas aproximaciones, no es suficiente. A veces hay muy buenas ideas, la retroinnovación es una de ellas. Uno puede volver a traer
modos de vida del pasado que nos pueden ayudar. A veces las tradiciones también son importantes para eso, pero indudablemente el tamaño de las transformaciones ecológicas que afronta o que significa una ciudad es demasiado demasiado grande y demasiado distinto en su cualidad a lo que habíamos enfrentado antes. La innovación urbana, entonces, representa el reto más grande de la sociedad humana en este momento. Volver a pensar el hábitat donde compartimos, donde competimos, donde pensamos, es probablemente la prueba de fuego para la humanidad en el siglo de la crisis climática. Y la ventaja es que no es un problema abstracto. Manos a la obra. Y en ese sentido creo que las experiencias de todas las ciudades que están aquí reunidas en la red son fundamentales, y todos los procesos que hemos visto institucionales son tremendamente importantes. Hay una discusión viva acerca de si la naturaleza existe aparte y si nos da regalos, por ejemplo, una perspectiva muy contemplativa de si tenemos que reconocer a la madre tierra generosa que nos provee, o si realmente la madre tierra no es tan generosa y nos pone a trabajar tempranito en la historia para ganarnos el pan con nuestro trabajo y nuestra capacidad intelectual. Esas dos visiones definen un poco también cuál es el ámbito de la acción y el derecho de lo humano, hasta qué punto nosotros transformamos y somos actores de esa transformación y esa construcción de naturaleza. Y yo creo que es una discusión muy valiosa. Denota esa tensión que estamos viviendo sobre cómo construir ciudades sostenibles y cómo construir un hábitat humano con condiciones adecuadas para todos. Probablemente la razón de esa discusión está muy afincada en el problema de la justicia ambiental o de la injusticia ambiental. ¿Por qué en el proceso de transformación de los hábitats hay algunas personas o grupos sociales que están en mejores condiciones que otros para disfrutar de los beneficios de la naturaleza? Entonces, en la construcción de ciudades sostenibles, indudablemente surge un llamado a la democracia, a la participación y a la construcción de justicia social, en la cual nadie tenga que sufrir las consecuencias de unas transformaciones ecológicas necesarias, pero que afectan de manera asimétrica a ciertos grupos sociales. Ese es uno de los retos de la gobernanza de las ciudades y que se alimenta del pensamiento ambiental contemporáneo de una manera muy marcada. Y para concluir, pues diría que estamos enfrentados a un ejercicio de conciencia o de un ejercicio de reflexión sobre nuestra posición de nuevo en el mundo, que en esa cita a Humboldt como inventor de la naturaleza nos da esa responsabilidad de nuevo. Nos dice: ustedes qué naturalezas están inventando y están construyendo, con base en qué ideas, en qué criterios, en qué ciencias, en qué perspectiva. Nos pone a pensar no solamente de manera utilitaria en sobrevivir en nuestras ciudades, sino también de manera ética. Y en las ciudades es evidente que emerge nuestra biofilia de una manera muy marcada, nuestra sed de verde, nuestra sed de conversar con los animales y las plantas, que siempre estuvo presente en la vida de nuestros abuelos y bisabuelos, pero que hoy en día tenemos que satisfacer a través de la realidad virtual, a través de los videos, a través de los juegos electrónicos, a través de las limitadas expresiones de lo biológico con las que podemos compartir. Entonces, en esas nuevas naturalezas aparece esa voluntad de invitar de nuevo al verde a ser parte de nuestro ambiente inmediato, a disfrutar y a ofrecerle a nuestros hijos y a nuestras hijas la posibilidad de crecer en un espacio biológico también distinto, y en un espacio biológico que indudablemente es inventado, pero donde hay espacio para
fauna amenazada, para plantas en peligro, para procesos biológicos, solamente que con una perspectiva muy humana. En conclusión, creo yo que esa perspectiva también nos ayuda a superar muchos dogmas y muchas ideas fijas acerca de lo que significa el ambientalismo contemporáneo. Nos obliga a apartarnos de ideas preconcebidas y de posiciones muy radicales, porque realmente lo que está sucediendo en las ciudades es un experimento sin igual y del cual seguramente depende la sostenibilidad de nuestro planeta. Ciudades en transición, ciudades donde la biodiversidad cada vez se demuestra como un elemento crítico en la construcción de esa sostenibilidad. Muchas gracias. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. E invito entonces a que nos acompañe el doctor Ricardo de Oliveira Perpetuo, quien nos hará su presentación. El doctor Rodrigo Perpetuo es secretario ejecutivo de la Secretaría Regional de ICLEI para América del Sur. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y una licenciatura en Economía de la Universidad Federal también de Minas Gerais. Tiene especialización en Gestión Empresarial por la Fundación Don Cabral y en Cooperación Descentralizada por la Universidad Abierta de Cataluña. Y a lo largo de su carrera profesional acumuló experiencias en el sector privado, en la academia como profesor de Relaciones Internacionales y en el sector público como secretario municipal de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Belo Horizonte. Bienvenido, doctor Rodrigo. Gracias, Liliana. Buenos días nuevamente, una vez más con usted. Yo voy a intentarme hacerme breve, pero dialogar ya con lo que está en la mesa y intentar añadir un punto u otro más para nuestra reflexión. Creo que es importante compartir con ustedes que el último año tuvimos la oportunidad de, en Montreal, Canadá, revisar en nuestro Congreso Mundial que se hace a cada 3 años la visión estratégica de ICLEI hacia la sustentabilidad urbana. Y si veníamos antes de una perspectiva temática, bueno, ahora tenemos una perspectiva más contemporánea basada en 5 caminos del desarrollo sostenible. Estos 5 caminos son complementarios, no se pueden pensarlos solos o aislados, tienen que estar, por supuesto, correlacionados y desde una perspectiva de integración. Los 5 caminos son, entonces, el camino de desarrollo de baja emisión, por lo tanto, dialogando claramente con la Agenda de París del Clima, el camino del desarrollo a partir de soluciones basadas en la naturaleza, entonces una perspectiva de respeto y resignificación, como ya nos decía Brigitte, de nuestro hábitat y de nuestra manera de hacer ciudades. El camino, por supuesto, de un desarrollo que tenga el objetivo final de mejorar la vida de las personas, entonces equitativo y centrado en las personas. Por supuesto, la perspectiva de la resiliencia y de la adaptación, por lo tanto, de los territorios, y también que priorice una dimensión económica que sea circular. Entonces, me parece que es importante poner este framework de visión estratégica de ICLEI hasta la sustentabilidad. ¿Dónde tenemos ubicada esta visión? Tenemosla en los marcos globales de la sustentabilidad. Por supuesto, aquí estamos ancorados, focados, direccionados por el marco de la diversidad biológica, de la biodiversidad, que aún está en vigor, las metas de Aichi, pero que va a cambiar, va a adaptarse, pero
son diversos marcos que están en el nivel global y que llegan a orientar no solamente las políticas nacionales, pero por supuesto también lo que se hace en los territorios. Entonces, para no hacer larga la lista, 4 de las principales, Aichi, París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana. ¿Qué significa eso? Y aquí un primer punto para nuestra reflexión. Hay una inflexión en el sistema internacional que, si miramos hace 30, 40 años atrás, estaba, si no completamente, prioritariamente enfocado solamente en cuestiones afectas a temas de seguridad nacional o resolución de conflictos. Es claro que esta agenda sigue importante y central para el sistema internacional, pero ahora convive con agendas que ubican la sustentabilidad en el centro de los compromisos de la sociedad internacional contemporánea. Y por otra parte, esta inflexión es acompañada por otra, que también no es menor y que a nosotros nos permite hacer un evento como este con una hoja de ruta muy clara, con una perspectiva de influencia en la agenda global también muy clara y en la mesa, que es el empoderamiento de las autoridades locales frente al sistema internacional. Y esto no es menor porque también, si mirarmos cómo están las dinámicas internacionales, ellas están siempre enfocadas en los estados-nación. Y empoderar a las autoridades locales significa subverter o dinamizar el concepto contemporáneo de soberanía. La soberanía ya no está más conformada a partir del poder de una nación, pero sino que a partir de un poder compartido. Claro que eso tiene que ver con otro fenómeno, que es la globalización, que nada más hace que transportar los fluxos y las interacciones multidimensionales, multidireccionales y con apoyo también de la tecnología para el plan internacional, pero la globalización también favorece este proceso de una releitura o resignificación del concepto de soberanía. Y la globalización lo que hace es repetir las cosas. Entonces nos cabe la tarea, y ahí dialogo con la intervención de Brigitte, de poner en la mesa una perspectiva de cambio cultural. Es de eso que se trata, territorializar las agendas globales por la sustentabilidad y darles a las autoridades locales, subnacionales y metropolitanas más poder, porque es este el nombre de nuestra conferencia, el poder de las metrópolis y su rol en la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Por lo tanto, la necesidad es comprender para qué nos sirven las ciudades. Si en el siglo XIX, cuando experimentamos un primero proceso fuerte de urbanización que apuntaba todo lo que sería la primera mitad del siglo XX, las ciudades estaban para aglomerar la gente, por una parte para producir las mercancías y por otra parte para consumirlas. Esta necesidad en el siglo XXI ya no existe más. Podemos comprar cualquier cosa de cualquier lugar y podemos producir las cosas, quizás imprimiéndolas a partir de una impresora 3D que ya tiene capacidad incluso para imprimir casas. Entonces, esta función de las ciudades que ellas tenían en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, ya no más las tienen las ciudades en el siglo XXI. Entonces la pregunta sigue importante: ¿para qué sirven las ciudades? Y ahí es importante que las ciudades sirvan para resignificar los procesos de producción y los procesos de consumo. Por una parte, consumo más consciente de alimentos y de todos los géneros que se producen, móviles, todo,
percebendo a importância de mirar a la cadeia produtiva, el origen de lo que se hace y el cómo se hace, con qué tipo de emprego, con qué tipo de dinámica de respeto al ser humano que se hacen las cosas. Y por otra parte, los procesos productivos que a su vez, en el siglo anterior, y aún es así, yo vengo de un territorio muy afectado, por ejemplo, por los efectos danosos de la minería. 2 ciudades de mi estado, que es Minas Gerais, fueron afectadas de manera dramática por rompimiento de barragens, de rejectos de la minería, con pérdidas de biodiversidad, pero de vidas irreparables. Entonces, mirar a los procesos de producción y pensar cómo se puede conciliar los procesos productivos con la naturaleza y con la biodiversidad es fundamental. Y eso es un cambio que nada más es que un cambio comportamental. Es un cambio cultural en su esencia, por tanto, el desafío de la mudanza, del cambio paradigmático de este siglo y la respuesta a la pregunta de que para qué sirven las ciudades es justamente la respuesta a esta pregunta en términos de esta inflexión de las dinámicas de producción y de consumo. Las ciudades deben servirnos entonces para la convivencia armónica, humana, mínimamente digna. Y ahí el problema es que si miramos, si miramos los dados, yo no voy a detenerme en ellos, pero tanto de la pérdida de biodiversidad, Oliver ya los referió, pero también de los cumplimientos de las propias metas de Aichi, vemos el tamaño del reto, del desafío que tenemos sobre la mesa. Estamos lejos de ofrecer, por una parte, dignidad a la gente que vive en las ciudades, y aquí estamos en una región del mundo donde el tema aún sigue siendo la desigualdad social y la pobreza, pero no es un tema que se resuelve desconectadamente del proceso de respeto a la naturaleza y de centralidad a la biodiversidad en la política. Finalmente, para cerrar, el tema de la gobernanza, que aún predomina en el mundo, es el tema baseado en el concepto de poder sobre. Es el tema hobbesiano de la imposición jerárquica de poder, donde alguien manda y muchos obedecen. Y eso no funciona, no ha funcionado. Las estructuras jerarquizadas ya demostraron su falencia por varios motivos. Uno de ellos, la bajísima apropiación de un liderazgo impositivo y, por lo tanto, la respuesta insuficiente de todos los liderados a esta lideranza jerarquizada e impositiva. Entonces, el cambio de fondo y el poder de las metrópolis frente a cualquier agenda, pero en el día de hoy, la agenda de biodiversidad, es como nos propone Hannah Arendt, el poder para. El poder para es el poder conformado por la aceptación, la comprensión de lo que se hace y el compartir de la responsabilidad por lo que se hace. Y este poder para es la esencia de la relativización o resignificación del concepto de soberanía. ¿Por qué? Porque el poder para devuelve a las redes el poder contemporáneo. A las redes, todas ellas. Y aquí, en el caso nuestro, a las redes de ciudades. Si una ciudad, puede ser Envigado, pero puede ser Medellín, quiere influenciar la agenda de biodiversidad sola, por mejor que se haga, por muy bien que tenga las políticas y su normativa, no va a lograr. Pero si Medellín está unida con sus otros 9 vecinos metropolitanos, y si su área metropolitana está conectada con otras áreas metropolitanas de todo el mundo, y si esas áreas están bajo una red que tiene ganas de trabajar con otras redes de ciudades, esto es poder.
Y ahí está la capacidad de influenciar decisivamente las agendas globales, incluso la agenda global de biodiversidad. Que nos escuchen los gobiernos nacionales, y el gobierno colombiano nos está escuchando, está en la mesa con nosotros, tiene una mesa de ciudades para concertar estos temas, y es uno de los gobiernos que más ha avanzado en la perspectiva de conformar una gobernanza multinivel para la sustentabilidad. Pero ni siempre es así. Y hay retrocesos. Muchas veces cuando se avanza en algunos contextos nacionales, se regresa. Entonces, la fuerza de las redes hay que estar de pie, hay que estar renovada, hay que estar vigorosa y hay que operar para que esta perspectiva contemporánea de poder realmente nos sirva a resignificar el sentido de las ciudades y la posibilidad de una convivencia armónica entre la gente y la naturaleza. Y este es el logro que ICLEI quiere ver en China 2020, juntamente con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Perpetuo. Nos pone usted en un gran reto y nos deja en un punto importante en esta reflexión sobre ese poder que podemos tener juntos, pensando juntos. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Y voy a invitar a Ana María Hernández Algar, presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos IPBES. Es profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha trabajado en el Ministerio de Ambiente y en la Fundación Natura y se desempeñó como jefe de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación en el Instituto Humboldt. Bueno, muchísimas gracias. Cuando hablamos del tema urbano, generalmente estamos acostumbrados a hablar de ciudades y de su relación con la parte rural. Sin embargo, hoy estamos enfrentados a hablar y a pensar no desde las ciudades, no desde lo rural, sino desde las áreas metropolitanas. ¿Qué es un área metropolitana o cuál es el plus de un área metropolitana en este contexto? Y básicamente yo lo veo en tres frentes. El primero es la capacidad de un área metropolitana de cohesionar problemáticas y soluciones regionales. El segundo es la capacidad de desarrollar una planificación integral. Y el tercero, claramente, es un fortalecimiento en términos de cooperación y capacitación en los entornos urbanos regionales. Por eso es un reto desde la IPBES empezar a hablar desde de áreas metropolitanas. Efectivamente, nosotros estamos ejerciendo una presión impresionante sobre la biodiversidad y obviamente la afectación de los servicios ecosistémicos que generan una alteración impresionante en las contribuciones de la naturaleza para la sociedad. Nosotros hemos logrado con nuestros grandes esfuerzos transformadores hacer que se reduzca alrededor de un 47% los hábitats naturales, los ecosistemas naturales. Pero además también hemos puesto en peligro de extinción alrededor del 25% de plantas y animales, lo que es ese millón de especies que tanto se ha publicado en prensa. Y así ustedes pueden ver una serie de ejemplos donde básicamente el mensaje es que estamos haciendo todo lo posible por alterar, cambiar y agotar nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad y sobre todo transformar nuestra relación con el planeta que nos sostiene. Quisiera hacer énfasis en los 5 motores de transformación
que son los que mueven realmente la pérdida de la biodiversidad y sobre los cuales nosotros queremos generar pensamientos para movernos hacia alternativas de solución. Y como ustedes ven, estos 5 motores de transformación son básicamente humanos. Uno de esos es el cambio de uso del suelo, la explotación excesiva de las especies, la contaminación, obviamente el cambio climático y las especies exóticas invasoras, la introducción de las especies exóticas que pues obviamente luego generan sus condiciones de invasividad. Y todos estos motores de transformación los vivimos en las áreas metropolitanas. No es algo nuevo en los entornos. ¿Por qué? Porque básicamente están asociados a la relación directa del hombre con el territorio en el que habita. Sabemos que estamos enfrentando con los procesos de urbanismo y de construcción y de alteración de hábitat, la conversión y la fragmentación. El impacto del ser humano en la naturaleza se devuelve al ser humano. Si nosotros impactamos positivamente la naturaleza, si conservamos, hacemos uso sostenible, hacemos restauración, etcétera, inmediatamente vemos cambios positivos también en nosotros. Pero si nosotros nos dedicamos a la destrucción de hábitats, alteración, contaminación, extinción de especies, sobreexplotación, todo eso cambia y altera los ciclos, las funciones, vienen enfermedades, vienen una serie de asuntos que nos pegan directamente a nuestra alimentación, a nuestra salud humana y obviamente a la calidad de vida. Entonces, por eso la relación de nuestras actividades están íntimamente asociadas. Hemos propuesto que es muy importante trabajar en términos de transformaciones hacia la sostenibilidad. Esas transformaciones son esa visión innovadora, pero es que innovador también se vuelve como un lugar común, ¿no? ¡Ay, tenemos que ser innovadores! Ok. O sea, la capacidad de pensar innovadoramente a veces es compleja, pero de todas maneras eso incluye generar enfoques intersectoriales mucho más robustos. Aquí en el Valle de Aburrá yo veo un trabajo importantísimo que tiene sector público con sector privado, por ejemplo, en los diferentes áreas de desarrollo. Planificación a escala biorregional en lugar de planificar cada quien en su ciudad. Atreverse a plantear nuevos paradigmas de planificación urbana. Y esos nuevos paradigmas de planificación urbana también generan un gran interrogante. ¿Qué viene siendo eso? Entonces, generalmente la planificación urbana se define por un contexto político y por un contexto institucional / legal. Para poder sentarse a repensar la planificación urbana en términos de coherencia entre la relación biodiversidad, ser humano y continuidad en el planeta, pues tenemos que cambiar muchas veces esa relación política, legislación e institucionalidad. Entonces, no es fácil. Algunas cosas que propone IBES en términos de planificación, muchas de ellas ya se están haciendo. La densificación para comunidades compactas, ustedes saben que entre más territorio agarra una ciudad, pues entonces más impacto hay. Protección de biodiversidad, que ya lo están haciendo, protección de cuencas, restauración ecológica, son ejercicios que se hacen, pero a veces se quedan muy en ciudad. Es importante hacer trabajo de conectividad en los entornos urbanos regionales, asegurar, como les decía, las áreas de biodiversidad clave a nivel urbano, trabajar con la comunidad
participar con la comunidad y generar las ideas desde la comunidad que está viviendo las problemáticas urbanas. Cada área metropolitana tiene una dinámica diferente y tiene problemas muy diferentes. Para unos es el espacio, para otros es la organización, para otros es la salud, pero para otros también pueden ser problemas de orden público. Y todo eso tiene que estar abordado de una manera diferencial para que efectivamente la gente en conjunto, la comunidad en conjunto, trabaje en soluciones integradas. El mantenimiento de la conectividad ecológica en los espacios urbanos regionales, utilización de especies nativas. Por favor, no seguir introduciendo arbolitos que sean especies exóticas. Gracias, muy amables, pero bueno, ustedes saben eso. Es trabajar con lo que tenemos, fomentar el uso de una cultura de producción agrícola y pecuaria con los recursos naturales de la zona. Eso también es muy importante. Por eso se habla de negocios alternativos, incentivos a ellos, una producción y un consumo responsable. No nos olvidemos que la concentración de los grandes espacios urbanos son de los que más generan residuos, desechos, contaminación, y si nosotros no solamente aprendemos a reciclar, sino a consumir responsablemente, estamos atendiendo a una mejora clarísima en la calidad de vida. Trabajar en enfoques de adaptación basadas en ecosistemas y en comunidades, incrementar los espacios verdes, etcétera. Es decir, son medidas que nosotros estamos simplemente determinando. Como ustedes saben, la IPBES recopila la información secundaria que existe sobre los temas y sobre esa información secundaria es que hace la radiografía. Entonces, nosotros no hacemos investigación inicial, nosotros no vamos a campo, nosotros no, desde la IPBES nuestros autores y nuestros expertos lo que están tratando de elucidar es cuáles son los mejores escenarios frente a lo que ya existe. Y por eso muchas de las cosas, como les dije, ya ustedes las conocen. Pero, ¿qué se identifica? Se identifica que ya conocemos las cosas, ya tenemos la legislación, ya hay planificación, ya sabemos los problemas, pero las acciones claramente son insuficientes. Y generalmente dicen, no, es que es un problema de plata. No, es que es un problema de política y siempre se está echando culpas. Pero ¿qué tanto realmente se pueden generar acciones que sean costo efectivas y que no necesariamente dependan de un problema político o de un problema fiscal? Entonces ahí viene el pensamiento innovador. Dejemos de echarnos la culpa mutuamente y decir, más bien esperemos a ver si llega alguien que nos resuelve la situación. Y sentémonos a pensar con lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer. Y ahí, pues todas las áreas metropolitanas que han venido acá nos han presentado unos casos excelentes de lo que se puede hacer con las realidades en las que se vive. Para llegar a eso, entonces nosotros necesitamos lo que llamamos en la evaluación global de la IPBES cambios transformativos, que también ya lo han mencionado varias personas. Esos cambios transformativos básicamente se refieren a 5 áreas. En primer lugar, generar incentivos, pero la pregunta es generar incentivos ¿en qué? Entonces ustedes tienen que entrar a pensar cuáles son esos incentivos y desarrollar capacidades porque pensamos que de repente esos incentivos no existen todavía. Porque son nuevos incentivos, no son incentivos económicos, no son incentivos sociales, no son incentivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo que no funciona? Y lo que sí funciona, incentivémoslo, generemos capacidad sobre esos procesos. Cooperación es un tema que ya mencioné. Acciones preventivas, aquí estábamos hablando ayer con María del Pilar, tienen un problema interno de migración enorme, de movilización aquí para Medellín, de gente que viene de diferentes partes del país.
con esa migración flotante permanente de gente que entra, sale, transforma, impacta. Hay que hacer trabajo preventivo, pero hay que hacer también trabajo preventivo con quienes están permanentemente viviendo en la realidad territorial. Importante también que aprendamos a tomar decisiones en escenarios de resiliencia y de incertidumbre. Tomadores de decisiones, no hay que esperar a que me hagan el estudio durante 10 años, que me diga que posiblemente y que llegaron los 10 años y que ya vi que hay que actualizar el estudio porque ya no me sirve, porque desde hace 10 años, para tomar decisiones. Creo que hay que cambiar los tiempos de la toma de decisión y creo que también los conocedores y los expertos tienen que cambiar y ajustar sus tiempos. El tiempo de los tomadores de decisiones y el tiempo de la generación de la investigación y del conocimiento no es igual. En algún momento se tienen que conectar para que nosotros podamos realmente generar impactos. Y finalmente, la legislación ambiental existe. Todos tienen una larga lista de legislación ambiental que no solamente viene del sector ambiental, sino que viene de otros sectores. La pregunta es, ¿cómo se está implementando esa legislación? ¿Cuáles son los cuellos de botella alrededor de esa legislación y cómo los podemos sacar adelante? Siempre yo invito en mis intervenciones a que hablemos de no ver la hoja del árbol, sino ver el bosque. Y si nos está desforestando el bosque, no hablemos y no pensemos que la solución es reforestar 20.000 hectáreas. La solución es mirar cuál es la causa por la cual se está deforestando y sobre esa causa actuar. Y esas causas pueden ser económicas, sociales, políticas, de dinámicas territoriales. Y cuando nosotros podamos entender y trabajar sobre esas dinámicas directas de pérdida de biodiversidad, podemos hacer la reforestación. Entonces, básicamente, tenemos que trabajar articuladamente, tenemos que aprender a ver las problemáticas y las soluciones de una manera diferente, tenemos que ver las propuestas desde el territorio y a mí me encantaría que en algún momento el Instituto Humboldt nos pudiera hablar de la apuesta de transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad como un enfoque transformativo en los territorios y hacer acciones concretas, que ese va a ser el resultado de esta reunión, por lo cual yo estoy bastante positiva. Finalmente, como les decía, quiero invitarlos a que sus resultados, su conocimiento, su producción de investigación hagan parte de nuestro programa de trabajo al 2030. Empezando por la evaluación de nexos entre la diversidad biológica, el agua, la alimentación y la salud, donde claramente ustedes tienen parte fundamental en este proceso. Así que muchísimas gracias, muy amable por esta oportunidad. Muchas gracias, doctora Ana María. E invito al director del área metropolitana del Valle de Aburrá, al doctor Eugenio Prieto Soto, para que después de este recorrido temático también nos cuente cuál es el poder entonces de la metrópoli en este gran reto que tenemos. Aquí hay mucha gente que nos conoce, muchas personas que saben quiénes somos, qué hacemos, pero entonces para quienes nos visitan, muy importante que estamos pues en el departamento de Antioquia. Nosotros somos 10 municipios que se integran alrededor de su ciudad núcleo, que es la ciudad de Medellín. Somos un esquema asociativo territorial. Como esquema asociativo territorial respetamos la autonomía de cada uno de esos 10 municipios, pero esos 10 municipios toman decisiones conjuntas en esta organización. Establecimos un norte claro que es la equidad humana y territorial con un hábitat afectivo, efectivo, sostenible y sustentable. Creo que ese es un tema ya claro para lo que definimos.
y definimos que la planeación debía ser el techo de esta organización, pero no una planeación que no fuera de la mano de la ejecución misma. Hay muchos planes en este territorio, hay muchos estudios en este territorio, buenísimos muchos. Hemos recopilado y hemos hecho una matriz de esos estudios y algunos no se han tocado, otros simplemente están ahí, otros medio se inició con ellos y estamos haciendo una matriz muy interesante. Entonces separamos la planeación con su verbo plan y acción para estar monitoreando, teniendo indicadores y realmente acción, que es lo que estamos reclamando en todo el término. Trabajamos desde la autoridad ambiental, somos la autoridad ambiental urbana del territorio y como autoridad ambiental urbana pues entonces estamos trabajando por la calidad ambiental del territorio y hemos venido articulando los esfuerzos con las autoridades rurales, que son las corporaciones autónomas regionales. Yo tengo que decir que aquí en Antioquia nos hemos distinguido por eso frente a otras partes del país y por eso el mayor esfuerzo que nosotros hacemos desde este área metropolitana del Valle de la Aburrá es articular, es integrar sinergias, esfuerzos, corresponsabilidad. Creemos que ahí está el valor. Solos no somos capaces, ni los municipios de forma individual, ni el gobierno nacional, ni el gobierno departamental, ni los empresarios por un lado, ni la institucionalidad pública por otro, ni la academia por otro. Lo que debemos trabajar es alinear, ir encontrando puntos de convergencia, de pensamiento sobre las problemáticas del territorio en medio de la diversidad y de la pluralidad que debe haber de ese pensamiento, pero que cuando encontremos esas rutas hayan temas sobre los que haya que discutir poco y actuar mucho, que creo que ahí es donde nos tenemos que encontrar y fundamentalmente que esa escuela del pensamiento que estamos desarrollando comprenda que las acciones no deben esperar y que cada uno tiene mucho que aportarle a su territorio. Yo termino agradeciéndoles a todos por lo que hacen al venir hasta acá, personas que vienen de lugares y de sitios tan distantes, nos motivan y nos estimulan a aportarle a este proceso todo lo que sea posible y sea positivo. Y sin duda alguna que cualquier logro que nosotros podamos tener se debe a eso, a la capacidad de tejer juntos, a la capacidad de concertar, de integrar, de articular esfuerzos, sinergias, corresponsabilidad. Solos, muy poquito, juntos podemos hacer todo lo que queramos. Muchas gracias. Bueno, cerramos así este panel y el programa de televisión Diálogos Metropolitanos, que se ve los miércoles 8 de la noche, domingo 2:30 de la tarde por nuestro canal Telemedellín y también se ve por señal de internet por www.telemedellin.tv. Muchas gracias a ustedes por disfrutar y por este ejercicio de reflexión. Muchas gracias. El anterior fue un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados.